amigos, les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Y ha llegado el mes de octubre, estamos a domingo 1 de octubre, domingo 26º del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de la palabra este domingo comienza con el profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos del 25 al 28. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. La segunda lectura está tomada de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismos y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así hecho, uno de ellos se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, este domingo, ¿de qué nos está hablando la liturgia de la palabra? Se nos presenta esta parábola de los 2 hijos y al parecer tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué es lo que más le importa a Dios? ¿Que quedemos bien? ¿Que aparentemos ser justos y rectos? ¿O que hagamos lo que Él quiere? Porque estos 2 hijos dan 2 respuestas muy distintas, pero al final tienen 2 actitudes muy distintas. Miremos lo siguiente, ya como un abreboca a lo que el Evangelio nos iba a presentar. El profeta Ezequiel nos habla acerca de las actitudes del ser humano, de nuestro proceder injusto. Nosotros no podemos vivir de las rentas. O sea, nadie podría decir: ya yo viví bien, yo cumplí con mis propósitos, hablando por ejemplo de un padre de familia. Yo fui un buen papá, fui un buen esposo, yo crié a mis hijos, yo le fui fiel a mi mujer, yo les di todo y pues ya cada uno hizo su vida, ya están grandes, pues yo ya cumplí y ahora voy a vivir mi vida. Pensar de esta manera es como vivir de las rentas, es decir, yo hice lo que tenía que hacer. Cumplí con mi compromiso, lo justo, y ahora me toca a mí vivir. Pero dice el Señor: ¿no es acaso el proceder de ustedes el que es injusto? Si alguno de ustedes, dice aquí, se aparta de la justicia y obra el mal, morirá por su pecado. Y esto es lo que en el Evangelio también se nos dice. O sea, no importa lo que hayamos hecho en el pasado, si tú viviste bien, si cumpliste con tus responsabilidades, si fuiste justo, honesto, recto, bendito Dios, pero debes seguirlo siendo, porque los actos del pasado quedaron en el pasado y bendito Dios que pudiste vivirlo bien, pero no cometas el error de tomar malas decisiones en el presente que vayan a afectar tu futuro, porque las decisiones de ahora, en el presente, van a determinar lo que va a pasar contigo después. Si te alejas de Dios ahora, pensando en que no importa, yo viví bien en el pasado, eso no va a ser renta para ti. No vivimos del mérito pasado, vivimos del presente. Por eso el cristiano tiene que luchar hasta el último suspiro de su vida por mantenerse fiel a Dios, porque son esas decisiones últimas, esas decisiones actuales, las que van a determinar nuestro futuro, nuestra vida. Aludiendo al profeta Ezequiel: si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Una persona que haya vivido mal en el pasado, un delincuente, una persona injusta, un padre maltratador, un marido de esos que son abusivos, pero si al final de su vida se arrepiente, y puede que a muchos de ustedes no les guste esta respuesta o este comentario, pero si al final de su vida se arrepiente
pide perdón con humildad y con un corazón realmente sincero, el Señor lo va a perdonar. Puede que haya causado mucho mal y tenga que repararlo en este mundo o en el otro, pero el Señor lo va a perdonar. Y dice aquí, si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Y esto quiere decir, se va a salvar. Pero por el contrario, si una persona vivió bien y se apartó de ese bien para hacer desastres en su vida, eso le va a acarrear la condenación eterna. Y es a lo que se refiere Jesús en estos cortos versículos de Mateo. 2 hijos. Fíjense que el padre, aludiendo a la parábola en sí, se muestra como un padre cercano, un padre amoroso. Obviamente es Dios el que está aquí siendo representado. Dice, un hombre tenía 2 hijos y fue a ver al primero y le ordenó, le dice, hijo, una palabra muy bonita, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Puede oírse con mucha ternura, ve a trabajar hoy a mi viña. Y el hijo, por quedar bien, a aquellos que les gusta siempre aparentar de que son justos y buenos, ya voy, Señor, voy, sí voy, pero no fue. Puede que esté refiriéndose a los fariseos, a estos cumplidores de la ley, que pretenden quedar bien con todo el mundo, sobre todo con Dios, pero que terminan haciendo todo lo contrario. Y esto lo podemos ver incluso hasta en el mundo secular. ¿Cuántas compañías, cuántas empresas no tienen dentro de sus protocolos de atención al cliente que la prioridad son las personas, el buen trato, la justicia, la honestidad? Y al final todo lo que es el trato con las personas es lo opuesto. ¿Cuántas quejas no hay acerca del trato con las personas de muchas cadenas de estas de empresas que se dedican a la atención al público, pero que aunque en la letra está una cosa, en la práctica está otra cosa, lo que hay son quejas? Bueno, algo parecido pasaba en aquel entonces con esta gente y aún ahora. ¿Cuántos de nuestros manuales de vida están llenos de cosas muy buenas que cumplir? Y decimos, sí, las voy a hacer, pero no las hacemos. Somos inconstantes o decimos una cosa y hacemos otra, que fue una de las cosas por las cuales Jesús fustigó a los fariseos. Y es lo que el Señor nos quiere hacer ver. No quedemos con Dios en sí y después no. A Dios no lo agradamos con palabras. A Dios lo agradamos sobre todo con obras. Sobre todo con obras. A veces nos portamos como muchachitos malcriados y es lo que viene en la segunda parte. Al segundo le dice que lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y dice, no quiero ir. Pero luego se arrepintió y fue. Y esto describe la actitud de los pecadores, de la gente de mal vivir, de la gente que no quiere hacer caso, de la gente que vive mal, alejada de Dios, de la virtud, de la sensatez, del buen juicio, y que viven a sus anchas, pero al final se arrepienten y van. Y por eso Jesús dice, delante de esta gente que se cree buena, de los fariseos, las prostitutas y los publicanos, o sea, los cobradores de impuestos, les han adelantado en el camino del reino de Dios. Debieron haberse sentido muy humillados y furiosos, porque para ellos este tipo de personas era lo último de lo último. Por lo tanto, cuando Jesús dice esto, lo dice claramente. Estas personas pecadoras estaban en mejores condiciones de aceptar la palabra y de arrepentirse que los otros, porque Jesús vino a buscar lo que estaba perdido y por eso dijo lo que dijo. Cuando una persona sabe que ha obrado mal, cuando una persona sabe que ha vivido lejos de la gracia, lejos de Dios, lejos de la virtud y que su vida ha sido un desastre, tiene el corazón propenso al arrepentimiento. No es feliz, no ha sido feliz y no va a ser feliz a menos que cambie de vida, que cambie de conducta. Y por eso este tipo de personas están abiertos a la misericordia de Dios. Y por eso el Señor dijo, les llevan la delantera, se les han adelantado, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Es más, siguieron en su tosudez. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido, porque pensaban que eran justos, pensaban que no tenían nada
de que arrepentirse. Y eso es tener un corazón duro. Pidámosle a Dios que no tengamos ese corazón duro como para pensar que somos tan buenos que no necesitamos ni siquiera confesarnos. Lamentablemente hay mucha gente, mucho católico, que no se acerca a la confesión porque simplemente dice, y uno lo ha escuchado, que no tiene nada que confesar, nada de que arrepentirse, que no ha hecho nada malo. Estas personas son como los fariseos del hoy, y así no van a llegar a ninguna parte buena. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón arrepentido, conciencia de nuestros pecados y humildad para confesarlos y emprender una vida diferente. Seamos como estos hijos que, aunque a veces digamos que no, porque somos como niños malcriados, berrinchudos, que nos negamos a hacer la voluntad de Dios y a veces queremos hacer nuestra voluntad, pero al final nos arrepentimos y nos damos cuenta de que cometimos un error y de que necesitamos volver a Dios y enmendar el camino, volver a Dios por el camino correcto y decirle: Señor, pequé, me equivoqué, te necesito y quiero volver a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.